intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Sí, muy buenos días, estimadas usuarios y usuarios de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda Elizabeth Pereira y estamos juntos como todos los jueves en esta hora en las que compartimos y analizamos y reflexionamos sobre el entorno internacional. Saludamos a esta hora a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles técnicos, nuestro muy querido Adalberto Simancas. En el streaming, Crestel Dos Santos. En la producción general y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Desde la sede de RNB saludamos desde el estudio de RNB Informativa 91.1 FM a todas las emisoras conectadas y a nuestras emisoras regionales. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta, la 56 edición del programa Mundo Conectado, análisis y perspectivas globales. Recuerden, amigos, que este es su programa de análisis internacional desde una visión soberana que les brinda a ustedes un acercamiento diáfano, sencillo a los temas de relaciones internacionales y de geopolítica, desafiando juntos las barreras del conocimiento y acercándonos a todos a la comprensión global. Hoy es 19 de marzo de 2026. Enfoque geopolítico. Amigos, esta es nuestra sección de entrevistas y en este bloque nosotros analizamos los acontecimientos que están redefiniendo el orden político, el orden económico y geopolítico de nuestro tiempo y el espacio donde también analizamos la política nacional y la internacional que tengan incidencia mutuamente las unas en las otras. Como ustedes saben, amigos, los acontecimientos del 3 de enero marcaron un punto de tensión, pero también abrieron interrogantes sobre el futuro político del país. Se habla para algunos de transición, a otros hablan de reconfiguración del poder, muchos otros de diálogo y estamos también en el proceso de amnistía, de nuevas relaciones internacionales, de la reconfiguración de la visión de nuestro país de cara a la región y de cara al mundo. Y muchos otros también hablan de fracturas en la oposición. En este escenario surge una pregunta central. ¿Venezuela está realmente entrando en una etapa de cambio o simplemente está reorganizando tensiones históricas? Para abordar este tema contamos con una voz que ha insistido en el diálogo, en la reconciliación y en la transformación política desde una perspectiva distinta. Nos acompaña la mañana de hoy Mercedes Malavé, comunicadora social, analista político y dirigente del movimiento Cambiarnos en Paz. Bienvenida a este espacio, muchas gracias por aceptar la invitación a Radio Nacional de Venezuela. Hola Elizabeth, bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, muy contenta. Es mi primera vez en Radio Nacional, llevo 14 años en política, siempre pendiente de los medios de comunicación porque soy periodista, comunicadora social y bueno, pues estos espacios que son del Estado venezolano para todos los venezolanos, pues es muy bueno que se abran a las diferentes voces, a las diferentes posiciones políticas dentro de Venezuela, así que saludo mucho la iniciativa, te agradezco la invitación porque al final es un espacio que tú conduces y dispuesta a hablar de los temas que a ti te parezcan pertinentes. Bueno, el privilegio es nuestro, en realidad, poder tenerla acá y, bueno, poder también brindarle el espacio en esta y en las ocasiones en que, pues, usted así lo disponga para compartir, para conversar sobre los temas principales que, pues, marcan la realidad nacional. Y desde allí queríamos comenzar desde un punto de partida que a todos nos marcó. El 3 de enero generó una fuerte sacudida política para nuestro país,
¿Usted cómo interpreta el 3 de enero? ¿Es un punto de quiebre? ¿Es un punto de continuidad? ¿Qué cambió realmente el 3 de enero? Bueno, en otras ocasiones he dicho que independientemente de las valoraciones que tengamos sobre los sucesos que ocurrieron en la madrugada, no hay duda de que el 3 de enero, a medida que fue avanzando el día, nos dimos cuenta que como venezolanos teníamos una gran oportunidad, ¿no? Una oportunidad que no todas las generaciones tienen, una oportunidad de unirnos en torno a un proyecto grande, trascendental, ¿no?, para la historia de este país, que es el proyecto de, bueno, salvar la República, ¿no? Tuvimos una invasión, o sea, vinieron tantos aviones militares de otro país a ultrajar el suelo venezolano, ¿no? Porque traspasaron las fronteras, aterrizaron y se llevaron al presidente en ejercicio. Pero luego no se desató, digamos, yo en la madrugada del 3 de enero, lo primero que me vino a la mente fue, bueno, empezó la guerra, ¿no? Lo vemos en Irán, lo vimos en Siria, en Irak, en tantos países del Medio Oriente, ¿no? Sin embargo, la vocación pacífica del pueblo venezolano fue lo que prevaleció el resto del día del 3 de enero. Y bueno, una vez conversando este tema con personas de distinta ideología, yo dije, porque yo soy social cristiana, yo dije, bueno, nos salvó José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, ¿no?, de algo mucho peor, de una situación de bombardeo generalizado. Se habla hasta de 12 ciudades, de todos los puertos, de todos los aeropuertos. Y dije, Dios nos salvó de eso. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, recientemente canonizados, pues nos salvaron de algo muchísimo peor, ¿no? Y una persona me dijo, mira, yo soy ateo, yo no creo en los santos. Lo que sí te puedo decir es que el milagro fue producto de la vocación pacífica del pueblo de Venezuela, que al mismo tiempo quiere un cambio, ¿no? Demanda un cambio, exige un cambio, clama por un cambio en lo económico, en lo social, en lo político. Y bueno, eso fue lo que prevaleció el 3 de enero, a pesar de haber sufrido un atentado de la potencia militar y nuclear más importante del mundo, ¿no? ¿Cree que en el marco de el 3 de enero y más allá, es decir, de cara a nuestra actualidad, hay algún sector que se haya fortalecido, otro debilitado? Y frente a este panorama que bien dibujas, el tema de las medidas coercitivas unilaterales, ¿qué opinión te merece? Mira, no, yo creo que ningún sector se fortaleció, ¿no? Porque lo que se demostró es que somos todos muy vulnerables, que no tenemos esa autonomía tan grande y esa autodeterminación que a veces la ponemos como un principio absoluto, ¿no? Formamos parte de la geopolítica del mundo, tenemos una ubicación geográfica específica, formamos parte, pues, de un dispositivo, como a veces escucho al analista Leopoldo Pucci hablar. Y bueno, esos son condicionantes de nuestras actuaciones internas en política aquí en Venezuela, ¿no? Eso nos exige humildad, reconocimiento de la realidad, saber que no somos tan autónomos como creíamos, pero tampoco somos tan sometidos, ¿no? O sea, tenemos todavía posibilidad, vamos a decir, de juego político dentro del país. Y bueno, en ese contexto, pues, ya dado que el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno actual en Venezuela, pues lo lógico sería que se fueran levantando las sanciones, porque no hay reconocimiento pleno con sanciones, ¿no? Ahora, para que se reconozcan las sanciones como una especie de rehabilitación, ¿no? Tenemos que rehabilitar las instituciones en Venezuela para que haya más transparencia, para que haya más equilibrios, recuperar los equilibrios sanos que describe muy bien nuestra Constitución. Y a la medida que vayamos fortaleciendo esos músculos de la sociedad, que son las instituciones, pues iremos teniendo más fuerza para exigir el levantamiento de sanciones. Es difícil exigirlo si el Estado venezolano sigue dirigido por un mismo partido, si el sistema judicial está como está, si el Estado de Derecho no brinda las garantías para que los inversionistas extranjeros digan, bueno, yo invierto en Venezuela sin tener que pasar por el Departamento de Estado. Más bien pareciera que esas empresas lo están exigiendo.
Y entonces, bueno, recuperar esa confianza internacional exige de la participación de todos, ¿no? Pero de la participación de todos en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, no unos en el poder y otros como fuera del poder, sino compartiéndolo, ¿no? Que al final, lo decía también en otra reunión, no es imitar otro país como las democracias de otros países. Creo que ninguna democracia se puede poner como ejemplo. Todas son bastante imperfectas, todas tienen muchísimas cosas que mejorar. El único ejemplo, en todo caso, el único referente que debemos tener los venezolanos es la Constitución, ¿no? Fíjese que en ese sentido, el rol de la oposición, ¿cuál sería? Además de estar involucrado en la tarea política, como lo mencionas, ¿es posible una solución sostenida en el largo plazo para el tema de las medidas coercitivas unilaterales? ¿Y cuál sería el rol de la oposición? Siempre he defendido, más allá de un rol de la oposición, siempre he defendido que la política es participación. Si no, no hagas política. O sea, la política es participación en el espacio público, a veces muy restringido por situaciones de pugnacidad política, pero en este momento se está abriendo posibilidades de participar mucho más, con la palabra, con el encuentro, con el diálogo, con esta entrevista que estamos teniendo, ¿no? O sea, por supuesto que hay oportunidades mayores en este momento. Por lo tanto, la oposición o los políticos debemos participar en este proceso de reinstitucionalización, demandando que se den los cambios que se tienen que dar y a nivel al que se tienen que dar, ¿no? Y ayudando, apoyando, ¿no? Se trata de rescatar la República, no es cualquier cosa, no es solamente el poder por el poder, es el poder para salvar 200 años de historia, ¿no? O sea, y un montón de personas que han dejado la vida por este país, por esta República, ¿no? Por lo tanto, esa yo creo que es nuestra participación. Como tú decías, sostenibilidad, ¿no? Yo siento que el 3 de enero, retomando la pregunta que me hacías, un modelo político, económico y social que en un principio se veía insostenible, económicamente insostenible, porque planteaba la inclusión mediante una especie de lluvia de dinero. Pero cuando deja de llover, porque los precios del petróleo bajan, Chávez gozó de una renta petrolera gigantesca y dijo, bueno, vamos a incluir a los venezolanos, vamos a incluir a todo el mundo, ¿no? Entonces se fueron las misiones, etcétera. Pero era una inclusión eso, como de lluvia de dinero, ¿no? Necesitaba demasiado dinero para... Entonces se volvió insostenible, porque los precios del petróleo no se sostienen igual en el tiempo. Pero pasó de ser insostenible, que yo creo que ya eso desde la administración de Maduro, la dolarización esta informal que tenemos y todo, se vio que era insostenible, pasó a ser inviable. Inviable desde el punto de vista político y social, ¿no? Y esa inviabilidad del modelo se vio reflejada, yo diría, desde que la Asamblea Nacional se ganó por 2/3 partes y bueno, había una demanda del pueblo de Venezuela de una inclusión política, ¿no? O sea, mira, no es solamente la inclusión social, económica, eso está muy mal, sino que, entonces, bueno, se hizo insostenible primero y después se hizo inviable, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, construir un modelo sostenible y viable. Y para eso hace falta la participación de todos los venezolanos, especialmente de aquellos que tienen distintas ideologías. El artículo 6 de nuestra Constitución dice: el gobierno de Venezuela y de las entidades políticas que lo conforman es y será siempre democrático, participativo, pluralista, responsable, alternativo y de mandatos revocables, ¿no? O sea, responsabilidad, pluralidad, democracia. Bueno, son artículos fundamentales de nuestra Constitución. Entonces, bueno, ese es el reto que tienen todos los políticos, ¿no? El otro día el presidente Boric, que le preguntaban, bueno, usted ahora es el líder de la oposición, y dijo, bueno, yo no quiero ser el líder de la oposición, ¿no? Yo soy un expresidente, o sea, y en todo caso sería demasiada jactancia de mi parte decir que autonombrarme líder de la oposición, ¿no? Yo lo que quiero es ayudar a mi país y ayudar al próximo presidente en todo lo que haga falta, como me ayudaron a mí los expresidentes, ¿no? Esa es la actitud, ¿no? La actitud es de poner actitudes que de alguna manera plantean dos polos, plantean rivalidad, plantean confrontación agónica, y convertirlo en un gran esfuerzo de unión nacional de cara a un proceso electoral que vendrá en su momento, ¿no? En ese proceso de reconfiguración que describes, ¿cuál es el rol de los países extranjeros?
Muy interesante. El otro día escuchaba una conferencia de un representante de la Commonwealth que está aquí en Venezuela. Le hablaba a los estudiantes de la Metropolitana sobre el derecho internacional público. Y ponía una foto muy gráfica porque ponía el libro, el tomo grande de Derecho Internacional Público dentro de los libros de ficción, o sea, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, y el libro ahí de Derecho Internacional Público, ¿no? Entonces decía que, bueno, que mucha gente lo ve así, como una ficción, porque en realidad las grandes potencias están redefiniendo el mundo, están llevando a cabo un nuevo orden, mucho más basado en la superioridad de las armas, de la fuerza militar, tecnológica, etcétera. Y los organismos internacionales se están quedando como una ficción, como un libro de ficción, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿no será que le estamos pidiendo al derecho internacional cosas que el derecho internacional no puede dar, como la paz interna de los países, el equilibrio interno en el manejo del poder, el cese de los conflictos mediante acuerdos entre connacionales? Entonces, claro, al pedirle a los organismos internacionales que hagan cosas que no pueden hacer, entonces vamos y se lo pedimos a las potencias nucleares y militares, mira, vénganos a resolver el problema, que nosotros aquí no podemos y esto hay que sacarlo por las armas y por la fuerza. Entonces, le estamos otorgando, le estamos legando un poder a las grandes potencias nucleares que no tienen, pero es como si estuviéramos entregándoles el país. Y entonces, bueno, ellos ni tontos que son, si ven aquí recursos minerales, si ven aquí petróleo, si ven aquí un potencial enérgico, o energético, mejor dicho, pues van y cumplen con el deseo. ¿Pero para qué? Para satisfacer sus propios intereses. Esto que estoy diciendo, lo digo aquí que me están escuchando personas que me siguen en las redes sociales, parece un discurso como muy oficialista, ¿no? Muy de gobierno. Pero la verdad es que si uno echa para atrás la historia de los partidos, de los 40 años de democracia, Acción Democrática y COPEI, los partidos tradicionales, van a encontrar reflexiones muy parecidas a lo que estoy diciendo, ¿no? Y esa ha sido mi formación al final, porque yo vengo del partido COPEI por herencia familiar. Así que bueno, tenemos que darnos cuenta de que tenemos en nuestras manos un territorio muy rico, que hemos recibido como herencia, un regalo de la providencia, y que tenemos que cuidarlo, preservarlo, y sobre todo no dejar que sea explotado a costa de los venezolanos, ¿no? Que es lo que puede pasar y es lo que tenemos que evitar. En el caso de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro territorio, hemos visto algunos cambios en el tema institucional, especialmente frente a la reorganización también de el Poder Ejecutivo a partir del 3 de enero. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre los recientes cambios en el tren ejecutivo? ¿Es para usted eso una señal de apertura o cómo lo lee? Bueno, dos cosas. Primero, me parece muy normal, muy cotidiano, que un nuevo presidente en ejercicio cambie su ministerio, ¿no? Al final, los presidentes tienen que gobernar con un tren, con un gabinete que merezca su confianza, con el que se sienta bien trabajando, etcétera. Eso yo no lo veo para nada extraño, ¿no? Ahora, que en ese gabinete se estén incluyendo personas de distintos partidos, distinta procedencia ideológica, etcétera, sí nos habla de unos gestos de apertura que antes no veíamos, ¿no? Ahora, es una ganancia, porque a veces por restricciones ideológicas de partidarios o camaradas, pues se deja por fuera gente muy valiosa, ¿no? Con capacitación, capacidad de ayudar, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que hoy en día ese veto no exista o progresivamente se vaya levantando, pues va a hacer que se tenga como una gama de actores y de personas más amplio para poder escoger realmente a los más aptos para dirigir o ayudar al Ejecutivo a dirigir el país, ¿no? Sí, eso también tiene que ver un poco con superar la alta conflictividad y también la autoexclusión de algunos sectores de la oposición también en la vida política a través de los medios regulares. Pero dentro del tema de la reorganización institucional que estamos viendo a partir del 3 de enero, hemos visto un paso muy importante, la ley de amnistía. ¿Es suficiente la ley de amnistía para cerrar la conflictividad en Venezuela? Entonces, que el mismo día que se promulgó esa ley, que se votó, se aprobó y se promulgó,
los mismos voceros del gobierno fueron como demostrando que la ley era innecesaria por insuficiente, ¿no? Por ejemplo, cuando se aprobó en la Asamblea, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo: reconozco que se han cometido excesos con la ley del odio, ¿no? Muchos excesos con la ley del odio. Si uno revisa la ley del odio, se da cuenta que, bueno, que de principio a fin tiene errores y tiene excesos, ¿no? Si tú no eliminas la posibilidad de cometer excesos, pues la ley de amnistía se vuelve insuficiente, ¿no? Y lo reconoció el mismo presidente. Luego, la misma Asamblea Nacional designó un grupo de 27 parlamentarios, si no me equivoco, que iban a hacer aplicable o iban a exigir la aplicación de la ley del odio. Bueno, como dice, a confesión de parte, a confesión de pruebas, o sea, confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, si el mismo Asamblea Nacional está reconociendo que el Poder Judicial es incapaz de hacer valer o aplicar la ley de amnistía y necesita diputados que estén como vigilando el proceso, monitoreando el proceso, controlando ese proceso, pues entonces también estás demostrando que el camino no es una ley que se aplique en tribunales, sino que el camino es político, mediante diputados que están allí por representar un sector político de la sociedad, ¿no? Bueno. Y en tercer lugar, para decirte una cosa más que demostró la insuficiencia y innecesidad de esa ley, la misma presidenta encargada dijo que ella pedía que se contemplaran casos que la ley de amnistía no podía contemplar o no podía resolver, ¿no? Entonces, bueno, mira, me parece bien el sentido de las liberaciones. Ahora creo que es insuficiente. Y de hecho, eso ha sido demostrado por los mismos voceros del gobierno. Y creo también que hay un refrán que dice: le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque es que ahora se han demostrado, hasta el mismo gobierno le impresiona, tantos casos. Se hablaba de unos 2.000 casos, ya van por 7.000. Entonces, bueno, la ley de amnistía ha servido para contabilizar mejor, porque no se tenía un registro claro del número de personas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí ha sido bueno que se sepa realmente cuántas personas estaban privadas o con medidas cautelares de libertad, ¿no? Bueno, ¿qué le falta al país para que pueda sentarse a hacer política sin confrontación permanente? Eso me lo va a responder una vez que regresemos de la pausa. Vamos a identificar nuestra señal Radio Nacional de Venezuela y vamos a regresar para continuar esta conversación. Amigos, estamos hablando hoy sobre Venezuela, política y escenarios de cambios con Mercedes Malavé. Ya regresamos. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Yo soy de aquí, de Venezuela. La tierra de los postres más ricos. El dulce de ciruela de huesito, los suspiros, la jalea de mango y el dulce de toronja son marca Venezuela. Somos RNB, la señal que recorre la patria. Amiga contribuyente, recuerda declarar el impuesto sobre la renta de manera fácil, rápida y segura. Para ello debes ingresar al portal fiscal www.ceniat.gov.be. Accede con tu usuario y clave y recuerda, debes poseer el comprobante de retención anual o conocer el monto total de ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal. Tu aporte contribuye al desarrollo económico de la nación. Materializado en salud, infraestructura, vialidad, vivienda, educación y demás beneficios sociales para el pueblo. Declara. Contribuye. Y con las 7T, transforma el país. Impulsando la prevención de enfermedades virales y bajo el lema de Vacúnate ya, el gobierno bolivariano inició un despliegue masivo y gratuito de vacunación contra la fiebre amarilla.
La invitación es para aquellas personas que aún no están vacunadas, para que asistan al centro de salud más cercano y así recibir su dosis contra esta enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. La fiebre amarilla no deja de ser una amenaza sanitaria, por lo cual el Ministerio del Poder Popular para la Salud, de la mano con la Organización Panamericana de Salud en Venezuela, adelanta el proceso de vacunación. Hemos estado viendo también cómo con la OPS podemos fortalecer capacidades propias del Ministerio y del Sistema de Salud en Venezuela, en lo que tiene que ver con la estructura, con el plan estratégico, lo que tiene que ver con la articulación con el sistema privado de salud en el país y cómo fortalecer las capacidades del sistema estadístico de salud en Venezuela. Las jornadas de vacunación se realizarán en 22 parroquias priorizadas de los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa e integra a personas con edades entre 1 y 59 años. Estamos haciendo un afianzamiento del proceso de vacunación para Venezuela, principalmente en 22 parroquias priorizadas de 4 estados, Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa, 22 parroquias priorizadas, donde estamos llamando a vacunación a quienes nunca en su vida se han vacunado contra la fiebre amarilla, entre 1 y 59 años. Si usted nunca se ha vacunado, es el momento de vacunarse. Vacúnate ya, vacúnate ya. RNB Publicidad. Lo que estabas esperando llegó al BDB. Si pagas el impuesto sobre la renta desde la BDB App, el pago te podría salir gratis. Con Paga y Pégala del Banco de Venezuela podrías recibir el reintegro total del monto pagado. Paga y Pégala hoy mismo con el banco número 1 del país. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Son las 7:31. Estamos en el trabajo y justamente revisando el plan de educación para nuestra Venezuela, lo que será el futuro de nuestro país. Y justamente, bueno, quería también decir, hubo un paro de transporte, intentaron parar el transporte en la ciudad capital. Y mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar. Quienes trataron de impedir el derecho a la libre movilidad no es lo correcto. Todos, sin excepción, van a ser escuchados. Hay un programa de convivencia democrática y paz, justamente para que escuchemos a todos los sectores del país. Nosotros estamos para escuchar a todos los sectores, para escuchar sus aspiraciones, para escuchar sus problemas. Pero yo lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se sigue activando sectores extremistas del país. Yo lo ve, ya que estoy como el hacha. El mundo celebra la victoria del trabuco venezolano. Lo queríamos, lo soñamos y lo logramos. Yo no soy de por aquí, yo vine de Barlovento. Nuestra selección escribe la página más gloriosa del deporte nacional. Somos los campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Por primera vez en la historia. El trofeo más deseado del béisbol mundial se viene a casa. A la tierra de Simón Bolívar. Gracias, muchachos, por darnos esta alegría y por demostrar que cuando Venezuela se une es invencible. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La música suena por RNB. La señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Cada sector está descubriendo al otro, ¿no? Porque no lo había descubierto por completo. Bueno, amigos, estamos de vuelta. Escuchaban ustedes al fondo a Mercedes Malavé. Ella es nuestra invitada de la mañana de hoy. Ella es comunicadora social, analista político y es dirigente del movimiento Cambiarnos en Paz. Y antes de irnos a la pausa, le consultábamos sobre cuáles eran esas consideraciones o qué hacía falta para que nuestro país pueda sentarse, para
para que nuestros dirigentes puedan sentarse a hacer política sin confrontación permanente? ¿Y qué parte de ese hacer política tendría que ver con el entorno internacional? Yo creo que la naturaleza humana tiende a la confrontación, ¿no? Sobre todo en la sociedad, porque se convergen intereses que a veces pueden ser contrapuestos, ¿no? Por eso desde hace siglos, pues se está como intentando mejorar un sistema en el que se puedan buscar equilibrios, ¿no? Que ha sido la palabra, yo creo, más importante también de cara al panorama internacional, ¿no? Entonces, bueno, quizás no vamos a tener una concepción idealista de la política o romántica en el sentido de decir, bueno, aquí no va a haber más diferencias, aquí todos nos vamos a querer, etcétera. Pero sí tenemos que tratar de, vamos a decir, ir acotando la confrontación, ir acotándola para que deje de ser existencial y agónica y se convierta en una confrontación política, ¿no? Donde se garantizan reglas de juego, donde se garantiza la participación, donde se garantiza la igualdad ante la ley, donde se garantizan las libertades, etcétera. Yo creo que hacia eso apunta este proceso y ningún político puede sentirse, no, yo estoy por encima de eso. No, todos tenemos que estar dentro de eso, ¿no? Dentro de un marco, de unas reglas de juego, etcétera. Cuando hablamos de esta inclusión en las reglas de juego democráticas, etcétera, como nos hemos salido, entonces cuando nos incluimos, unos dicen, no, pero tú no puedes entrar, ¿no? O no, tú no puedes porque tú tienes estos antecedentes, tú pediste invasión o tú tenías presos políticos. Bueno, no, pero es que no, tampoco, o sea, si seguimos excluyéndonos o autoexcluyéndonos o saliéndonos entonces nunca vamos a resolver el problema, ¿no? El otro día me contaban de Nigeria del Norte, donde hay un conflicto étnico, religioso, social muy fuerte, muy grave, ¿no? Y entonces la Commonwealth tiene un premio parecido al Nobel de la Paz, pero para los países solamente de esa comunidad, de la Commonwealth. Entonces ellos otorgan el premio todos los años, ¿no? Y el año pasado se lo entregaron a 2 personas, el líder de los musulmanes, un líder musulmán y un líder cristiano protestante. Entonces cuando fueron a recibir el premio, fueron entrevistados por un funcionario, que fue el que me contó esto, el funcionario de la Commonwealth. Llegaron los 2 y uno de ellos, el pastor protestante, tenía una mano de palo, de madera, ¿no? Entonces le dice, mire, funcionario, ¿usted sabe por qué yo tengo esta mano de palo? Porque él me la cortó, el musulmán. Y el musulmán le dijo, ¿y usted sabe, funcionario, que yo tengo un primo fallecido y otro familiar fallecido por gente de él que los mató? Pero nosotros nos reconciliamos y construimos juntos un camino de encuentro en Nigeria del Norte, de nuestros partidarios, etcétera, y por eso hemos sido galardonados con este premio. Los 2 fueron a recoger el premio. Y entonces el funcionario le preguntó, ¿pero y cómo fue esa reconciliación? Bueno, porque nos llamaron a una mesa de diálogo, pero era en un retiro, teníamos que irnos a una casa de campo por allá lejos, y me pusieron a mí y a él en la misma habitación. Y al día siguiente comenzamos a hablar y cada uno confesó que la noche anterior había tenido la tentación grave de asesinar al otro, de sofocarlo, ¿no? ¿Cómo hago? Pero bueno, se dan cuenta que no podían hacerlo porque se iba a saber. Entonces, bueno, desde haber experimentado esa cercanía con la muerte, ¿no? De que uno de los 2, de llegar a una especie de duelo al perdón, pues bueno, tuvieron que caminar muchísimo y luego lo que hicieron fue compartir esa experiencia con sus seguidores, con sus partidarios. Y este funcionario me decía, mira, es impresionante la sintonía que hay entre esos 2 seres humanos que se odiaban, que no se podían ver, que se querían matar el uno al otro. Ahora tú hablas con uno y te dice una cosa, se va, entra el otro y te dice lo mismo sobre las soluciones, sobre el conflicto, sobre el origen del conflicto, sobre hacia dónde va, etcétera. Bueno, si eso se puede hacer en Nigeria del Norte, pues ¿por qué en Venezuela no? Donde no existen conflictos étnicos, donde no existen conflictos religiosos, donde el conflicto es prácticamente por el poder de un Estado que goza de una gran renta, ¿no? Porque al final es un problema que tiene que ver mucho con el petróleo, ¿no?
Pero bueno, si tenemos la posibilidad, dada la coyuntura actual, de perdonarnos, de reconciliarnos, de construir un camino de unión nacional, pues yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? En ese escenario, ¿cuál sería el rol de la oposición o llamémoslas de las alternativas políticas que están sobre la mesa, especialmente las que están desde el exterior? Sí, voy a terminar con lo del exterior, pero voy a empezar con la oposición que está aquí, ¿no? Porque yo no conocía tu programa y entonces me puse a curiosear en las redes sociales, porque me ha pasado que voy a programas y como no conozco al periodista, de repente me agarra fuera de base, ¿no? Entonces yo voy a ver cómo es Elizabeth, cómo es su temperamento, cómo es su modo de preguntar. Y entonces vi una entrevista reciente que le hacías al presidente de COPEI, Miguel Salazar, diputado de la Asamblea Nacional. Y Miguel Salazar decía una cosa que yo comparto, ¿no? Él decía, bueno, la paz no es un concepto abstracto, ¿no? Tenemos que llegar a construir la paz laboral, la paz jurídica, la paz social, la paz educativa, podemos añadirle, la paz comunitaria, comunal o vecinal, la paz en los condominios. O sea, la paz es un concepto que hay que ir aterrizando y concretando en cada uno de los ámbitos de la sociedad. Yo creo que ese es el rol nuestro, o sea, ser sembradores de paz. Los que están afuera, pues tienen que entender dos cosas, me parece a mí, deben entender dos cosas. Primero, que la política se hace en el territorio venezolano. Y cuando se hace fuera del territorio, se hace en representación del Estado venezolano. O sea, si tú eres diplomática, tú te vas a otro país a vivir allá, pero tú estás representando los intereses de Venezuela y tratando de ayudar al país, no de condenarlo, ni de sancionarlo, ni de bloquearlo. Tratas de ayudar a que haya inversiones, a que retornen los venezolanos. O sea, normal, ¿no? O sea, lo que hace cualquier diplomático. Bueno, es que eso no nos podemos saltar de esa obligación, ¿no? Eso en primer lugar, entender que la política se hace aquí o en beneficio del país. Y lo segundo que yo creo que deben entender es que deben sumarse a este proceso de reinstitucionalización, que no es otra cosa que buscar caminos para construir la paz política, la paz judicial, la paz laboral, la paz educativa, la paz social, etcétera, ¿no? ¿Estamos cerca o estamos lejos de la paz? Mira, la paz es un valor, es como un tesoro, es como una joya, ¿no? Que hay que custodiar, ¿no? Yo creo que tenemos que todavía ganar la paz, ¿no? El país ha estado sometido a un conflicto agónico que llegó a los extremos a los que llegó 28 de julio, 3 de enero. Y entonces, una vez que la conquistemos, pues la tenemos que preservar, ¿no? El otro día hablando con una persona del chavismo me decía, yo fui muy crítica con el pacto de punto fijo, ¿no? Siempre lo condené, lo critiqué, pero ahora estoy entendiendo algunas cosas. Porque es verdad, a veces hacen falta pactos de gobernabilidad, porque si no el país se vuelve inviable, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, o sea, no comparto la idea de que sea un pacto entre 4 partidos. Y es verdad, yo le digo, bueno, pero es que además aquí no hay partidos, o sea, el partido más importante y más organizado, que es el PSUV, tiene una aprobación pequeña, ¿no? O sea, la gran mayoría de la población no se identifica con ningún partido, o sea que para hacer un acuerdo, un pacto representativo, pues tiene que incluir a muchos sectores, a las iglesias, a las universidades, a las academias, al sector tecnológico y científico, a los trabajadores, a los empresarios. O sea, tiene que ser un pacto mucho más sectorial para que realmente se vean representados allí todos los venezolanos, ¿no? Pero, sobre todo, tiene que ser un pacto renovable. O sea, nosotros nos comprometemos de aquí a 5 años a renovar este pacto. ¿Qué significa renovarlo? Pues incluir más sectores. Eso es renovarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se construye la paz? Mediante acuerdos, mediante pactos renovables. No decir, bueno, ya nosotros firmamos, ya está listo, está garantizada la paz por los próximos 100 años. No, ni siquiera por los próximos 40 años está garantizada, ¿no? Entonces creo que así se construye la paz. Sin embargo, hay un ambiente pacífico en el país. Hay preocupación por el tema económico, por el tema salarial. Hay algunas manifestaciones de universitarios, de trabajadores, pero yo creo que todo se da en un ambiente de paz, de tranquilidad, ¿no? O sea, los venezolanos tienen una vocación pacífica, no somos guerreristas, no estamos dispuestos, digamos, a dejar la vida en un conflicto. Preservamos la vida, valoramos la vida, y yo creo que eso es lo que yo veo al menos en el ambiente y en las calles de Venezuela, ¿no?
Ahora que ha mencionado los partidos políticos, ¿cuáles son las aspiraciones de Cambiarnos en Paz, que es el nombre de su organización en esta nueva etapa política? Sí, se llama Cambio en Paz. Cambio en Paz. Mira, nosotros tenemos ahorita como dos situaciones que queremos resolver. La primera es la inhabilitación de nuestros principales líderes. Ese partido fue fundado por varios alcaldes, pero resaltan particularmente dos: el exalcalde de Latillo, Elías Sayé, y el exalcalde del municipio de Los Alias, del estado Miranda, José Fernández. Ambos están inhabilitados. Nuestra primera demanda es que se les levante la inhabilitación, que además no tuvo ni siquiera un procedimiento. Ellos no saben por qué están inhabilitados, no les han dado un oficio ni siquiera comunicándoles su inhabilitación, sino que simplemente no pudieron postularse para ser reelectos como alcaldes, teniendo 70 y 80% de aprobación, ambos muy, muy queridos en sus municipios. Y el segundo requerimiento es tener una tarjeta electoral. Nuestra tarjeta, a pesar de que fueron introducidos todos los recaudos, aún no ha sido aprobada por el ente electoral, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que en esta nueva dinámica política pues logremos esas dos cosas para poder trabajar en el país, en la organización, y en ir creciendo de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, fíjate, nos queda un bloque aproximado de unos 8 o 9 minutos y vamos a aprovecharlos al máximo. En primer lugar, vamos a consultarles sobre qué le diría a los venezolanos que están dentro del país y aquellos que están fuera del país, que no conciben las transformaciones y los cambios como el camino a seguir para llegar no solamente a construir la paz, sino a preservarla bajo los esquemas y el concepto que también has desarrollado de pues entender la paz como estabilidad, entender la paz también como progreso, pero a su vez entenderla como inclusión y como un espacio necesario para la convivencia de todos los venezolanos. Bueno, a los venezolanos yo les pediría, aunque a veces parece un abuso esto que les voy a decir, ¿no? Pero les pediría confianza en el proceso que se inició a partir del 3 de enero. Confianza y amor al país, ¿no? El país necesita cariño, necesita ternura, necesita escucha, o sea, hemos aprendido, yo creo, en estos 20 y tantos años que lleva el siglo XXI, que a palos no aprende nadie, ¿no? O sea, bajo golpes, amenazas, exclusiones, detenciones, tortura, nada, no se aprende nada, no hay un saldo positivo, ¿no? Sino dolor. Y en el país hay mucho dolor. Tuve la oportunidad de conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace una semana, y le dije: tienes una misión histórica que puede trascender la misión y el desempeño de muchos presidentes electos. Aunque tú no fuiste electa, creo que tu misión puede trascender a muchos presidentes electos, ¿no? Y yo resumiría esa misión en una frase, ¿no? Producir el reencuentro de todos los venezolanos. Estamos muy divididos, estamos muy separados, divididos territorialmente o divididos ideológicamente o divididos sectorialmente, porque también hay problemas entre los sectores laborales, etcétera. Y tu misión es producir el encuentro de todos, ¿no? Es verdad que gran parte de ese encuentro se va a resolver cuando aquí haya mejores condiciones laborales, sociales y económicas. Yo hablo con muchos venezolanos que están fuera y dicen: si lo económico mejora, yo regreso, ¿no? O sea, esa es la condición, lo económico. Pero hay otros que están fuera por razones políticas, por razones de libertad de expresión, por no poder ejercer su profesión, etcétera. Entonces, claro, como presidenta te toca todo. Es verdad que te ocupaste más de lo económico, pero una vez llegado al cargo presidencial, pues lo económico se convierte en un medio, no en un fin. El fin de un presidente es lograr la felicidad de su pueblo, ¿no? Por lo tanto, lo económico es una de las tantas cosas muy importantes de las que hay que ocuparse, ¿no? Entonces, bueno, confianza en el proceso. No ha servido en Venezuela de mucho los borrón y cuenta, o sea, viene otra revolución, empezamos otra vez de cero, vamos a resetear todo, no, más bien debemos ganar en un planteamiento de más progresividad, cambios sostenibles
en el tiempo, no confiar, digamos, tanto en a veces nuestra actitud un poco mesiánica frente al poder. Aquí viene El Salvador a resolvernos todos los problemas de la noche a la mañana. Eso no existe. A veces uno ve Europa, ¿no? Uno dice, wow, qué bonita Europa, cómo viven los suizos, los españoles. Bueno, tuvieron 7 siglos, 700 años o más de institucionalización. O sea, los procesos sociales no son rápidos, son lentos, ¿no? Entonces, bueno, hay que confiar. Y las urgencias, que las hay, porque hay urgencias de carácter económico, sobre todo en la tercera edad, en las personas solas, en los pensionados, en los jóvenes que no tienen la beca, etcétera. Las urgencias, pues irlas canalizando en el país de una manera, digamos, pacífica y respetuosa, ¿no? Para que se puedan dar, porque si nos atrincheramos, entonces no logramos nada, no conseguimos nada. Esas son sus recomendaciones para los venezolanos que están dentro y fuera del país. ¿Y cuáles serían, para cerrar, nos quedan escasamente 4 minutos, cuáles son sus recomendaciones para el liderazgo político nacional? Yo creo que para estar a la altura del conflicto venezolano, que ya se escapa de nuestras fronteras, tenemos que ser como muy desprendidos de ambiciones personales, ¿no? Nuestra candidata no podemos ser nosotros mismos, ¿no? Sino Venezuela, ¿no? ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene a la nación? ¿Qué le conviene a la república? ¿Qué le conviene a la Constitución? Y en ese sentido, pues trabajar, ¿no? Hay tantos ejemplos en el mundo increíbles, ¿no? Mandela estuvo 27 años preso y cuando salió de la cárcel se dio cuenta que lo que le convenía al país era un proceso de diálogo, de perdón, de reconciliación, y él fue el primero en reconciliarse con su carcelero, ¿no? Y fueron juntos a recoger el Premio Nobel de la Paz. En Chile también, el candidato más popular, que gozaba de más popularidad, sabía que el gobierno militar no le iba a entregar nunca el poder y cedió su candidatura, sus aspiraciones a una persona que gozara más de la confianza del régimen militar, y así esperó su turno largos 10 años, ¿no? Hasta que pudo asumir la presidencia de su país sin conflicto y sin trauma. Entonces, bueno, imitando a esas grandes personalidades, también recuerdo al Alcide De Gasperi, ¿no? Primer ministro italiano, que fue por el mundo pidiendo que se levantaran las sanciones contra Italia, diciendo los italianos no son fascistas, los italianos no merecen sanciones, ¿no? Y fue hablando por el mundo a favor del levantamiento de sanciones a su país después de la Guerra Mundial y después de Mussolini y el fascismo. Bueno, tenemos donde inspirarnos los políticos para seguir, así como cuando uno quiere ejercer bien la ingeniería, lee a los grandes ingenieros, y cuando quieres ser buen arquitecto, sigues a los grandes arquitectos, y cuando quieres ser médico, sigues a los grandes médicos. Pues para ser político de bien hay que seguir a los grandes políticos, que tenemos muchos en el mundo, y tratar de imitarlos lo más posible, ¿no? Bueno, agradecemos mucho que haya venido en la mañana de hoy, agradecemos esta conversación. También agradecemos a Radio Nacional este espacio donde Venezuela junta, analiza el mundo y el mundo también entiende a Venezuela. Quiero, en nombre de Radio Nacional, agradecerle que haya aceptado la invitación. Ha sido su primera vez y no la última en Radio Nacional de Venezuela, y reiteramos que este espacio es suyo. Hoy hemos tenido, amigos, una conversación necesaria, franca y sincera. Venezuela no solo enfrenta una coyuntura política, enfrenta una oportunidad histórica, nos ha dicho Mercedes Malavé, la de redefinir su rumbo, la de reconstruir su tejido político y reencontrarse como nación. Agradecemos a Mercedes Malavé por acompañarnos en este análisis profundo. Esto es Mundo Conectado, donde las ideas se encuentran y el país junto las entiende. Amigos, es hora de despedirnos y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes para más análisis internacional y para mantenernos en contacto y seguir por ese medio nuestra conversación. En TikTok, elizabethpereira.profe, y en Instagram, elipereira.r. Ha sido para mí un privilegio poder compartir con ustedes
en esta hora de análisis. A ustedes, gracias por acompañarnos y sigan conectados a RNB, la señal que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. Estuvieron en la presidencia de RNB Isbemar Jiménez, en los controles técnicos Adalberto Simancas, en el streaming Cristel Dos Santos, en la producción y en los micrófonos quien les habla Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Será hasta una nueva emisión y nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta una próxima emisión, amigas y amigos, sigamos conectados.